Has oído hablar de la persecución, los escándalos y las herejías como grandes amenazas para la Iglesia, pero hay un mal más peligroso, más solapado, más presente, un mal que no viene de fuera, sino de dentro, la frialdad espiritual, el corazón tibio, el creyente que dice creer pero vive como si Dios no estuviera mirando. De esto es de lo que vamos a hablar. En los tiempos de Hechos, los cristianos morían por su fe. Hoy, muchos ni siquiera pueden orar 15 minutos al día. Antes, había lágrimas en los ojos de los que adoraban. Hoy, hay prisa por salir del culto y correr al teléfono. La diferencia entre una iglesia llena del Espíritu y una iglesia llena de rutinas muertas comienza con un detalle devastador: la pérdida de la temperatura del alma. Jesús fue claro: porque no eres frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Piénsalo. Jesús no se lo dijo a los impíos, se lo dijo a una iglesia, y no a cualquiera, sino a la iglesia de Laodicea, rica, estable, cómoda y espiritualmente inútil. Ser tibio no es solo estar débil, es ser repulsivo a los ojos de Cristo. En este video vamos a exponer la raíz oculta de la frialdad espiritual. Vamos a mostrar por qué crece dentro de la iglesia, cómo paraliza ministerios, destruye familias y debilita generaciones, y más. Vamos a revelar el camino bíblico para salir de la tibieza y volver a ser alguien que arde por la presencia de Dios. Esto no es solo una reflexión, es un llamado urgente a la vida. Si alguna vez has sentido que algo se enfrió dentro de ti, si percibes que el celo de antes se ha convertido en un simple recuerdo, entonces este video es para ti. Coge tu Biblia, cierra la puerta y abre tu corazón, porque Jesús todavía llama a la puerta de los tibios, pero solo entra si hay arrepentimiento y fuego verdadero del otro lado. De todas las cartas que Jesús envió a las iglesias en Apocalipsis, hay una que tiene un tono que corta como una espada. Es la carta dirigida a la iglesia en Laodicea. No había persecución, no había falsos maestros expuestos, no había herejía clara, pero había algo más peligroso: autosuficiencia espiritual enmascarada de religiosidad. La ciudad de Laodicea era rica, su comercio florecía, sus bancos eran poderosos, sus ropas de lana negra eran un símbolo de estatus, su sistema de salud era una referencia, con un colirio producido allí conocido en todo el Imperio Romano. Y la iglesia parecía reflejar esa misma estabilidad. A los ojos humanos, era una comunidad próspera, respetable, cómoda, pero a los ojos de Cristo era repulsiva. Jesús no comienza con elogios. Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ap 3:15-16. La palabra utilizada aquí es violenta. Vomitar. No ignorar, no corregir. Vomitar. Como algo que el cuerpo no soporta, como una sustancia que es rechazada inmediatamente. Esa es la reacción de Jesús a la tibieza espiritual. El problema no era el pecado descarado, era una falsa sensación de que todo estaba bien. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ap 3:17. Fíjate en la ironía. Una iglesia llena de sí misma pero vacía de Dios. Una iglesia satisfecha con sus cultos, sus programas, su reputación, pero que había perdido la dependencia, el quebrantamiento y el fuego. Jesús entonces revela la verdad que ellos se negaban a ver: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La peor ceguera es la de quien cree que está viendo. El mayor peligro es pensar que se está cerca de Dios mientras se aleja en silencio. La frialdad espiritual no grita, susurra, se instala lentamente, volviendo el alma apática, indiferente, entumecida. Laodicea no rechazó abiertamente a Cristo, simplemente vivió como si Él fuera opcional. Y eso es exactamente lo que muchos hacen hoy. Van a la iglesia, cantan, escuchan, incluso sirven,
pero no oran en secreto, no lloran por los pecados, ya no sienten la presencia, ya no temen a la palabra, están en la casa de Dios, pero el corazón está lejos. Lo más trágico, sin embargo, es lo que viene después. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ap 3:20. Esta frase, tan utilizada para el evangelismo, en realidad fue dicha a la iglesia. A la iglesia. Jesús estaba fuera de su propia iglesia. Fue excluido por una comunidad que pensaba que todo estaba bien. Y hoy, ¿cuántos cultos tienen el nombre de Cristo pero no la presencia? ¿Cuántas reuniones hablan de Dios pero sin Dios? Cristo todavía llama. Él todavía llama. Pero la promesa es para los que oigan y abran la puerta. No los que justifican su frialdad. No los que dicen, estoy cansado, sobrecargado, pasando por una fase difícil. La verdad es que muchos se enfriaron porque cambiaron la intimidad por la rutina, la fe por la lógica, la dependencia por la programación religiosa. La Odisea nos enseña que la peor muerte espiritual es la que ocurre lentamente, sin fanfarrias, sin dolor, sin aviso. Simplemente el fuego se apaga, la llama se extingue y todo se convierte en ceniza. Pero también nos enseña que hay esperanza para los tibios si hay arrepentimiento. Si oyen la voz del novio a la puerta, si le permiten entrar y reavivar lo que se apagó. Porque Jesús no llama para acusar, llama para restaurar, pero el tiempo se está acabando. Ningún cristiano nace tibio. La frialdad es el resultado de procesos sutiles casi imperceptibles. Comienza con pequeños soplos, distracciones, acomodaciones, justificaciones. Y como una brasa fuera de la hoguera, el corazón va perdiendo el calor, el celo, la llama de la presencia de Dios. El fuego espiritual no se apaga con un balde de agua, se apaga con un soplo tibio, un viento lento de negligencia, una brisa constante de indiferencia. Nadie se despierta y decide, hoy seré frío. Pero muchos se despiertan día tras día sin orar, sin leer, sin postrarse. Y en ese silencio el fuego se apaga. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Pero el cristiano tibio comienza a negociar esa cruz. Él dice, hoy no. Esa parte del evangelio es demasiado pesada. Dios lo entiende, y así, el altar pierde el sacrificio. Y donde no hay entrega, no hay fuego. El soplo que apaga el fuego puede venir en forma de comodidad. Cuando todo va bien, muchos se relajan. Cambian la vigilancia por el entretenimiento, el hambre de Dios por la adicción al celular, la sed de justicia por la sed de relevancia. Sienten seguros porque siguen yendo a la iglesia, pero no se dan cuenta de que han estado caminando en círculos espirituales durante meses, tal vez años. Otro soplo es el de la comparación. El cristiano tibio mira a su alrededor y dice, estoy mejor que muchos. Pero Dios no nos mide por los demás, Él nos mide por la cruz, por la obediencia, por cuánto de nuestro corazón todavía arde por Él cuando nadie está mirando. La rutina también sopla contra el fuego. Lo que comenzó como pasión se vuelve costumbre. Lo que antes generaba lágrimas ahora es solo un hábito mecánico. La alabanza que antes quebrantaba ahora se canta por cantar. El sermón que antes traía temor ahora se evalúa como un consumidor evalúa un producto. Y también está el soplo de la herida. Muchos se enfriaron porque fueron lastimados. Por personas, por líderes, por iglesias. Y entonces construyeron muros en lugar de altares. Se alejaron del cuerpo por una decepción y hoy dicen, yo creo pero a mi manera. Pero el fuego de Dios no arde en aislamiento. Arde en el altar de la comunión, del perdón, de la restauración. Pero el soplo más peligroso es el de la mentira. Todavía estás bien. No necesitas esforzarte tanto. Dios conoce tu corazón. Sí, Él lo conoce. Y por eso mismo, Él no acepta un corazón dividido. Él dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No es con una parte, no es cuando tienes tiempo, es con todo, siempre. El fuego del Espíritu es sensible, no puede ser manipulado, no habita en corazones indecisos. El Espíritu Santo se entristece con la tibieza, porque Él es fuego, Él es viento impetuoso, Él es intensidad, Él desciende sobre sacrificios vivos, Él consume todo lo que se entrega y se aleja de todo lo que se retiene. Por eso es tiempo de discernir los soplos que están apagando tu llama. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿La comodidad? ¿La herida? ¿La rutina? ¿La mentira? El Espíritu hoy te confronta para reavivar. Pero el fuego solo regresa si el altar es reconstruido, y solo hay altar donde hay renuncia, verdad y sed. Los cristianos tibios son predecibles, no molestan al infierno, no tienen autoridad, no sanan, no liberan, no transforman. Pero un cristiano en llamas, a ese el mundo no puede ignorarlo. Él lleva el cielo en los ojos y el reino en los pasos. No necesita decir mucho, su presencia ya denuncia que Dios está cerca. Si tu vida espiritual está tibia, no lo aceptes como algo normal. No lo racionalices. No esperes otro domingo. Rompe ahora el ciclo. Clama ahora por misericordia. Dios no rechaza los corazones quebrantados, pero Él resiste a los satisfechos. La frialdad espiritual no nace solo de las distracciones del mundo. A menudo se genera en el púlpito. Hay un evangelio que se predica hoy que no calienta el alma, no confronta el pecado y no produce arrepentimiento. Un evangelio que entretiene pero no transforma, que llena templos pero no llena corazones. Este evangelio es popular porque es cómodo, habla de bendiciones, pero silencia sobre la cruz. Exalta la identidad, pero ignora el arrepentimiento. Promete victorias, pero no exige santidad. Y el resultado es una generación de cristianos que conocen los versículos de memoria, pero no tienen comunión con el Dios de la palabra. El evangelio verdadero comienza en el arrepentimiento. Fue así con Juan el Bautista. Fue así con Jesús. Fue así con los apóstoles. Pero hoy, en muchas iglesias, el arrepentimiento se ha convertido en una palabra demasiado pesada. No vamos a asustar a los visitantes. Vamos a mantener un tono más ligero. Y en ese silencio entra la frialdad. El evangelio que enfría es el que promete el cielo sin hablar del infierno, que habla de amor sin hablar de juicio, que proclama gracia pero esconde la verdad, que repite, Dios es bueno, pero nunca dice, Dios es santo. Este evangelio puede emocionar, pero no convierte, puede motivar, pero no sana el alma. Los cristianos alimentados por este tipo de mensaje terminan viviendo una espiritualidad superficial. Se mueven por eslóganes, pero no por la Escritura. Son dependientes de eventos, pero no tienen un altar personal. El fuego que los mueve es el de la emoción, no el de la consagración. Y cuando llega la tormenta, la llama se apaga, porque nunca fue fuego del cielo. Fue fuego extraño, Pablo advirtió, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo ha llegado. Muchos solo escuchan aquello que halaga su ego. Si el sermón confronta, se desconectan. Si la palabra hiere, cambian de iglesia. Pero la verdad no cambia para agradar al corazón frío. Sigue cortando como una espada, y solo quien acepta el corte puede ser sanado. Otro síntoma del evangelio que enfría es la falta de temor. La gente trata a Dios como un producto. Van a la iglesia como quien va a un centro comercial espiritual. Eligen lo que quieren, rechazan lo que pesa, y quieren salir satisfechos. Pero el evangelio no fue hecho para agradar. Fue hecho para crucificar la carne, para transformar el alma, para incendiar el espíritu. La predicación que calienta es la que lleva al quebrantamiento, que hace al pecador caer de rodillas, que hace al creyente mirarse a sí mismo y decir, Señor, ten misericordia de mí.
Fue esta predicación la que hizo a Pedro llorar amargamente, la que hizo a Isaías decir, «Ay de mí, estoy perdido», la que hizo a Pablo caer del caballo. Por eso, la pregunta es, ¿qué tipo de evangelio has consumido? ¿Uno que calienta o uno que enfría? ¿Uno que te despierta o uno que te adormece espiritualmente? El evangelio de Jesús nunca fue fácil. Él llamó al joven rico a venderlo todo. Llamó a los discípulos a dejar redes, barcos y padres. Llamó a la multitud a tomar la cruz. Y aún advirtió, «Si alguno quiere venir en 1900 pos de mí», no es automático, no es ligero, es una elección diaria, es renuncia, es fuego. La frialdad espiritual crece donde el evangelio ha sido diluido, donde la palabra ha sido domesticada, donde la cruz se ha convertido en decoración. Pero el espíritu está buscando corazones que deseen la verdad completa, aunque duela, porque solo esa verdad libera, solo esa verdad enciende. Y tal vez lo que necesitas hoy no es otra predicación motivacional. Es un grito del cielo que diga, vuelve a tu primer amor, vuelve al lugar donde llorabas por la santidad de Dios, vuelve a arrodillarte en tu habitación, vuelve a abrir la Biblia y a sentir que el corazón arde. El evangelio que calienta no es el que agrada, es el que confronta, es el que llama, es el que santifica, es el que prepara para la gloria. El frío espiritual no siempre se presenta como algo mundano. De hecho, el mayor peligro es cuando se disfraza de santidad. Es posible ser tibio, usando ropas de celo. Es posible estar lejos, y aún así parecer cerca. El corazón puede estar frío, aunque los labios todavía hablen de Dios. Jesús trató con este tipo de religiosidad. Les dijo a los fariseos, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Ellos ayunaban, oraban, conocían las Escrituras, pero les faltaba lo esencial, un corazón en llamas, un corazón quebrantado, un corazón vivo ante Dios. La frialdad religiosa es más sutil, más camuflada y por eso más peligrosa, porque convence al propio cristiano de que todo está bien. Se convierte en defensor de la doctrina correcta, pero ya no busca la presencia. Exige pureza litúrgica, pero ya no llora en secreto. Habla de reforma, pero ha perdido el hambre de fuego. Es el síndrome del hermano mayor de la parábola. Él nunca salió de casa, nunca se perdió en las fiestas del mundo, pero tampoco se alegró con el regreso de su hermano. Su corazón era frío, y a pesar de estar dentro de la casa del Padre, no entendía el corazón del Padre. Su santidad era una máscara. Su obediencia era una moneda de cambio. Hoy muchos están así. Usan versículos como espada para juzgar, pero no como espejo para examinarse. Saben identificar el error del otro, pero ya no sienten tristeza por sus propios pecados. Son rápidos para corregir, pero lentos para amar. Defienden doctrinas, pero han perdido el espíritu. Hay un tipo de frialdad que crece dentro de las iglesias que más hablan de santidad. Es el legalismo helado. Tiene reglas, pero no tiene vida. Tiene un estándar, pero no tiene gracia. Pone cargas sobre los hombros de los demás, pero no dobla sus propias rodillas. Conoce la forma, pero ha perdido la esencia. La verdadera santidad arde. No endurece, quebranta. No se exhibe, se esconde. No acusa, intercede. Donde hay fuego, hay humildad. Donde hay presencia, hay lágrimas. Donde hay comunión con Dios, hay amor por los hombres. El cristiano verdaderamente santo sabe que siempre está en deuda con la gracia. No se pone como juez, se pone como pecador perdonado. Y es por eso que sigue en llamas, porque sabe que sin el fuego de Dios, todo lo que es polvo. Pero el cristiano tibio que viste ropas de santidad es aquel que dejó de crecer, dejó de buscar, dejó de examinarse y comenzó a vivir solo de la imagen. Le preocupa lo que los demás ven, pero no lo que Dios ve. Y Dios no se impresiona con las apariencias. Él pesa el corazón,
Jesús dijo que muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él responderá: Nunca os conocí. Mateo 7, 22, 23. El peligro es real y el engaño es profundo, porque la frialdad con apariencia de santidad es como un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, muerto por dentro. Por eso, la pregunta debe hacerse: ¿tu santidad es fruto de la presencia o de la actuación? ¿Buscas agradar a Dios o parecer correcto ante los hombres? ¿Tu celo aún viene de la cruz o ya se ha vuelto vanidad? Es hora de rasgar el manto de la apariencia, de quitarse la máscara de la religiosidad, de volver a ser como David, que dijo: Mientras callé se envejecieron mis huesos, pero confesé, y tú perdonaste. Salmo 32, 3, 5. Él entendió que Dios no quiere rituales sin alma. Él quiere un corazón entero. Los cristianos fríos disfrazados de santos son como lámparas fundidas. Parecen luz, pero no iluminan. Parecen funcionar, pero no tocan a nadie. Dios no busca a los que solo se parecen al fuego, sino a los que verdaderamente arden. Y esa llama solo se reaviva cuando la verdad entra, cuando el alma es expuesta, cuando la santidad deja de ser un teatro y vuelve a ser un altar. Hay una búsqueda creciente de gloria en los púlpitos, en las plataformas e incluso en las oraciones. Gloria, poder, manifestación, señales. Pero hay una pregunta que rara vez se oye. ¿Esa gloria está conectada a la cruz? Porque toda gloria que no nace del altar del sacrificio es una ilusión que enfría el alma. La cruz es el centro del Evangelio. Y no es solo un evento del pasado, es un estilo de vida. Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no es un accesorio espiritual, es el camino de la muerte del ego, de la entrega, de la obediencia. Pero en 1900 muchos lugares hoy, la cruz ha sido sustituida por el escenario, el sacrificio, por el espectáculo, la renuncia, por la fama, y la gloria que se busca es la gloria de los hombres. La frialdad espiritual entra cuando la cruz sale, porque sin cruz no hay quebrantamiento, sin cruz no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay fuego. El apóstol Pablo dijo: Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Él entendió que la única gloria que calienta, que transforma, que sostiene, es la que nace de la cruz. Toda otra gloria es vanidad, es humo, es engaño. La gloria verdadera desciende cuando hay sacrificio. Fue así con Elías en el Carmelo. El fuego solo vino después de que el altar fue reconstruido, después de que el agua fue derramada, después de que todo fue entregado. La gloria de Dios no se manifiesta sobre altares vacíos, se manifiesta donde hay entrega total. Pero hoy, muchos quieren el fuego sin el altar, quieren la unción sin las rodillas, quieren los dones, pero no la disciplina, quieren lo sobrenatural, pero rechazan el morir diario. Y así, la frialdad espiritual se disfraza de avivamiento. La gente salta, grita, pero no cambia. Canta sobre el fuego, pero vive en cenizas. Es por eso que muchos avivamientos modernos terminan en escándalos, porque no fueron generados en la cruz, fueron generados en el alma, en la emoción, en la ambición. Y donde no hay cruz, no hay raíz. Donde no hay muerte del yo, no hay vida del espíritu. La gloria sin cruz también crea un evangelio sin lágrimas. La gente dice: sentí un escalofrío, pero no dice: fui confrontado. Dice: fue hermoso, pero no dice: Dios me quebrantó. El foco está en la experiencia y no en la transformación. Pero el fuego que viene de Dios purifica, arde, duele, lo cambia todo. Y tal vez esa sea la mayor razón por la que muchos están fríos.
porque cambiaron la cruz por la conquista, cambiaron la obediencia por la influencia, cambiaron la verdad por la apariencia, y ahora caminan, pero sin dirección, predican, pero sin convicción, cantan, pero sin presencia, porque el fuego se fue, junto con la cruz. Pero todavía hay un camino de regreso. La cruz todavía está en pie, todavía llama, todavía sana. Pero para encontrarla es necesario descender. Descender del orgullo, descender de la vanidad, descender de la autopromoción, porque Dios solo llena vasos rotos y solo revela su gloria a quienes llevan las marcas del Calvario. Si sientes que estás frío, incluso en medio de glorias, tal vez perdiste la cruz en el camino. Vuelve al lugar de la rendición, vuelve al lugar donde todo comenzó, donde lloraste, donde te entregaste, donde moriste, y Cristo vivió en ti. La gloria que realmente calienta es la que viene del cielo sobre corazones rendidos, sobre altares empapados de lágrimas, sobre vidas que ya no buscan aplausos, sino solo la presencia. Porque donde hay cruz, el fuego nunca se apaga. Hay un tipo de frialdad que no se percibe a primera vista. No parece un rechazo abierto, ni una rebeldía declarada. Se disfraza de normalidad. Adopta la forma de una rutina funcional, de una fe sin escándalos, de una vida aparentemente en orden. Pero detrás de esa apariencia hay un abismo creciente entre el corazón y el altar. Esta frialdad sutil es la tibieza, y se ha convertido en el estilo de vida más aceptado dentro de la iglesia moderna. El cristiano tibio no niega a Dios, pero tampoco se entrega por completo. Ora cuando le sobra tiempo. Lee la Biblia cuando tiene ganas. Va a la iglesia si nada más ocupa su agenda. El problema no es el pecado explícito, es el corazón dividido. Y eso, para Dios, es insoportable. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús es claro. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La palabra es fuerte, pero revela algo fundamental. Dios prefiere al frío sincero que al tibio disfrazado de piedad. La tibieza es traicionera porque se adapta. El cristiano tibio sabe qué decir, conoce la jerga, sabe mantener las apariencias, habla de Dios, comparte versículos, incluso participa en ministerios. Pero por dentro, su altar está vacío, su alma está anestesiada, su pasión se ha vuelto un recuerdo, y lo más grave es que la tibieza es contagiosa, se extiende como una cultura silenciosa. Cuando muchos alrededor viven de la misma manera, tibios, indiferentes, automáticos, esto se convierte en el nuevo normal. El celo es ridiculizado, el ayuno es visto como una exageración, la oración intensa como fanatismo, la consagración como religiosidad. La tibieza es el evangelio sin urgencia, es la fe sin lágrimas, es el discipulado sin renuncia, es la iglesia que se ha convertido en un club, es el culto que se ha convertido en un evento, es el creyente que se ha convertido en un espectador. Y todo esto puede parecer pacífico, pero es un veneno que mata en silencio. El cristiano tibio ha aprendido a sobrevivir espiritualmente. No cae, pero tampoco avanza. No se desvía, pero tampoco arde. Su vida espiritual está marcada por el estancamiento. Y con el tiempo comienza a pensar que esto es madurez, pero es solo inercia. Y donde hay inercia no hay fuego. El estilo de vida tibio evita la confrontación, evita la entrega radical, evita la cruz. Construye una fe cómoda, domesticada, que encaja perfectamente en la agenda moderna. Todo es negociable: el tiempo con Dios, el compromiso con la santidad, la fidelidad al llamado. Y con el tiempo, el alma se olvida de cómo era vivir en llamas. Lo más aterrador es que muchos líderes espirituales refuerzan este estilo de vida. Predicaciones que no despiertan, ministerios que no exigen, una estructura entera construida
para mantener a los creyentes satisfechos pero no santos, involucrados pero no incendiados, y así, la tibieza se convierte en una cultura institucionalizada. Pero Dios nunca se ha conformado con multitudes tibias. Siempre ha buscado a unos pocos que arden, a unos pocos que lloran en secreto, a unos pocos que dicen, Señor, quiebra todo lo que en mí se resiste a tu fuego, a unos pocos que se niegan a vivir en la superficie, porque saben que, a donde Dios los llama, es necesario estar en llamas. Puedes estar tibio y ni siquiera saberlo. Puedes estar viviendo una fe funcional, correcta, ordenada, pero sin presencia, sin quebrantamiento, sin altar, sin lágrimas. Y la pregunta que el Espíritu hace hoy es, ¿dónde se fue el fuego? Si el estilo de tu vida espiritual es predecible, seguro, cómodo, tal vez estés viviendo la tibieza como estilo de vida. Y el único camino de regreso es el arrepentimiento. Es rasgar el corazón. Es abandonar el control. Es clamar como David. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. La tibieza solo tiene poder donde el fuego ha sido abandonado. Pero si hoy decides reconstruir el altar, si hoy decides reavivar el clamor, entonces el Espíritu vendrá, porque Dios jamás desprecia un corazón contrito. Él nunca rechaza a quien decide, incluso en medio de las cenizas, decir, quiero arder de nuevo. Hay una verdad olvidada en medio del cristianismo moderno. Un cristiano verdaderamente en llamas molesta. No encaja. No se adapta. No se calla cuando todos se callan. Él arde. Y el brillo de esa llama denuncia la oscuridad que lo rodea. Los cristianos tibios son aceptados. Los cristianos apagados son celebrados. Pero los que arden de verdad son rechazados. Son acusados de fanáticos, de radicales, de exagerados. El mundo tolera la fe siempre que no tenga fuego, siempre que no confronte, siempre que no inflame a otros a rendirse. Pero fue exactamente este tipo de cristiano el que incendió el mundo en los primeros siglos. Hombres y mujeres comunes, pero llenos del Espíritu, sin fama, sin púlpito, sin redes sociales, pero con ojos que brillaban con la gloria del cielo. No recitaban doctrinas, llevaban la presencia. No solo hablaban de Jesús, vivían como Jesús. Pedro, que un día negó por miedo, se convirtió en una llama viva. Pablo, que un día persiguió, se convirtió en una antorcha en las manos de Dios. Esteban ante la muerte tenía el rostro como el de un ángel porque estaba en llamas. No buscaban agradar al mundo, buscaban agradar al Rey, y por eso el mundo no lo soportaba. Hoy la Iglesia quiere ser aceptada, quiere ser moderna, relevante, inclusiva. Pero cuanto más busca el aplauso del mundo, más se aleja del altar de Dios, porque el fuego no es atraído por estrategias, es atraído por la entrega, y donde no hay entrega, hay solo cenizas disfrazadas de luz. Los cristianos en llamas no hacen marketing de su propia santidad, son consumidos, lloran por lo que el cielo llora, viven como si cada día fuera el último, porque saben que fueron comprados por un alto precio. No se venden, no negocian, no retroceden, molestan dentro y fuera de la iglesia. Dentro porque exponen la tibieza con su sed. Fuera porque su vida es una confrontación viva. Donde pasan, algo se mueve, porque el espíritu que habita en ellos no es neutral, es santo, es fuego consumidor. Pero esta generación parece no soportar ver a un cristiano así. La luz molesta a los ojos acostumbrados a la penumbra. La renuncia molesta a los que quieren una fe sin costo. La intensidad molesta a los que viven en piloto automático. Por eso, los que arden son cada vez más perseguidos, no con espadas, sino con desprecio. Pero Dios está levantando de nuevo una generación que no negocia el altar. Jóvenes, ancianos, pastores anónimos, hombres y mujeres que no quieren un escenario, quieren presencia, que no buscan fama sino temor,
que no quieren simplemente ser llamados cristianos, sino ser hallados fieles. Los cristianos en llamas no necesitan reconocimiento humano. Su aplauso viene del cielo. Su fuerza viene del secreto. Su motivación es eterna. Viven con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y como Él, están dispuestos a ser rechazados, olvidados, odiados, siempre que el Padre sea glorificado. Puedes ser ese cristiano, incluso hoy. Incluso en medio de la frialdad de la generación, del cansancio del alma, del conformismo de los altares modernos. Dios aún busca corazones que quieran ser incendiados. Él todavía derrama fuego, pero el fuego no viene sobre discursos, viene sobre el sacrificio. Así que levántate, reconstruye tu altar, retoma la cruz, reaviva la llama, porque el mundo puede que no soporte a los que arden, pero el cielo se mueve por ellos, y los ojos del Señor siguen recorriendo la tierra, buscando a alguien cuyo corazón sea completamente suyo.